El año era 9 de Pintecristo, en los Stil, ominosos bosques de Teutoburg. Un otoño implacable y putrefacto había atrapado a los antiguos robles y fresnos, envolviendo sus ramas centenarias en un gélido y mortal abrazo. El cielo sobre ellos era una bóveda baja y plomiza, que vertía lluvia sin parar por tercer día consecutivo, transformando los senderos del bosque en un lodazal espeso y viscoso que chirriaba desagradablemente con cada paso. El aire era pesado y denso, impregnado de los aromas mezclados de hojas húmedas, tierra pudrida y una corriente subterránea de creciente temor. En esta desolada naturaleza, en lo profundo del corazón de una tierra ferozmente resistente a la conquista, el núcleo de la Germania indómita, una colosal criatura de hierro y carne se desplazaba lentamente, con agonía, extendiéndose por muchos kilómetros. Era una gran serpiente en forma, pero compuesta por armadura humana y tendones, una masa viviente y respirante de acero pintado en guerra y cuerpos golpeados. Esta vasta y persistente entidad era el ejército romano, una fuerza intimidante y endurecida, compuesto por 3 legiones, la 17, la 18 y la 19, junto con 6 cohortes auxiliares y 3 ala montadas. Toda esa formidable agrupación contaba aproximadamente 20.000 guerreros. Era el orgulloso emblema del poder del imperio, la encarnación de la visión imperial de Augusto, una máquina bien engrasada, diseñada para conquistar y subyugar el mundo. Sin embargo, en ese mismo instante, este poderoso instrumento de expansión se había detenido. Las ruedas de innumerables carros, cargados con equipamiento y suministros, se hundían en el lodazal. Las patas de los caballos resbalaban sobre las raíces expuestas y resbaladizas, y los legionarios maldecían su suerte y circunstancias. Luchaban por mantener el equilibrio bajo su pesado armamento y carga. Su movimiento era laborioso, casi desesperado, resbalando, tropezando y cayendo en el lodo. Detrás del estruendo de la lluvia, el crujir de ruedas y el estruendo de armas, se impregnaba una sensación inquietante en el bosque. Parecía como si los mismos árboles y sombras vigilaban cada uno de sus movimientos, espiándolos con millones de ojos invisibles. Desde behind each trunk y sobre cada colina, una mirada hostil e invisible seguía su progreso, añadiendo una sensación escalofriante de presagio. Ninguno de esos soldados en marcha, ni los legionarios inexpertos, los centuriones experimentados, ni siquiera el legado comandante Publius Quinctilius Varus, se daba cuenta del verdadero peligro que ya los había alcanzado. Ya no estaban simplemente marchando por la naturaleza, habían caído en una trampa. Se dirigían no hacia un campamento invernal, sino a una trampa mortal que podía cerrarse en cualquier momento. En ese día sombrío y húmedo, los hilos del destino se tejedieron en un nudo que no solo significaría la muerte de 20.000 hombres, sino que también iba a detener, en su agarre, la expansión imparable del imperio más grande que la humanidad haya conocido. Este enredo mortal de circunstancias delinearía una línea sangrienta en el mapa de Europa, una cicatriz que permanecería imborrable incluso después de 2000 años. Antes de adentrarnos en las sombras ensangrentadas del bosque de Teutoburg, es crucial entender qué fuerza había ingresado en estas tierras salvajes y por qué su derrota parecía una hazaña imposible. Debemos ver este mundo a través de los ojos de un romano que llega a principios del siglo I a.C., pues era un mundo de grandeza y poder. Esta época podría llamarse la paz romana, o en latín Pax Romana. Tras un siglo de brutales guerras civiles que desgarraron la República, cuando las legiones de César se enfrentaron a las de Pompeyo y Octavio derrotó a Antonio y Cleopatra, se había inaugurado una nueva era de paz,
estabilidad y prosperidad sin precedentes. En el corazón de este paisaje pacífico se encontraba un hombre que había dado vida a esa paz, Cayo Octavio, hijo adoptivo del deificado Julio César. Concedido un título honorífico por el Senado, pasó a conocerse como Augusto, que significa el reverenciado. Augusto era un maestro en el disfraz político. Se negaba a llamarse abiertamente rey o dictador. En su lugar, modestamente se titulaba Princeps, término usado en la literatura para el primer ciudadano, una figura que se presentaba como simplemente el primero entre iguales. Sin embargo, tras esa fachada, todo el poder real residía completamente en sus manos. Era el comandante supremo de todos los ejércitos romanos, controlaba la tesorería y nombraba a los gobernadores en las provincias más críticas. La sociedad romana, exhausta por años de caos, acogió esta nueva orden con los brazos abiertos. Ansiosamente abrazaron la estabilidad que Augusto les proporcionaba, confiando en su liderazgo para traer paz y orden. La época que vivieron fue una en la que la influencia de Roma se expandió por vastos territorios, sanando las heridas de antiguas guerras civiles, a la vez que los campamentos ilimitados del imperio se expandían, todo bajo la mirada vigilante del hombre que sabía esconder su verdadera autoridad tras una máscara de tradiciones republicanas. Esta fue una era de diplomacia cuidadosa, sutileza estratégica y control férreo, reconformando el tejido mismo del mundo antiguo de una manera que dejaría una marca indeleble durante siglos. Augusto les trajo aquello que habían deseado profundamente: orden. Las fronteras del imperio, que se extendían desde Britania en el noroeste hasta Egipto en el sur, desde España en el oeste hasta Siria en el este, estaban ahora protegidas por la maquinaria militar más avanzada que el mundo había visto, las filas disciplinadas de las legiones romanas. La piratería en el mar Mediterráneo, que habían reconquistado y ya no llamaban nuestro mar, ni el Mare Nostrum, fue erradicada, trayendo estabilidad a estas aguas. Se construyó una magnífica red de caminos pavimentados que conectaba incluso los rincones más remotos del vasto imperio. Estas vías no solo tenían un propósito militar, por ellas transitaban no solo las legiones, sino también comerciantes, funcionarios e ideas, facilitando el crecimiento de un espacio económico y cultural unificado. El latín y el griego se convirtieron en los idiomas de comunicación internacional, fomentando un sentido compartido de identidad entre pueblos diversos. Las ciudades, construidas según el mismo modelo, contaban con foros, teatros, acueductos y baños, símbolos de una civilización bien planificada. Roma llevó a las naciones sometidas no solo su poder militar, sino también sus leyes, su arquitectura y su modo de vida. La base de este mundo ordenado era una ideología predominante. Los romanos creían sinceramente que su misión divina era gobernar el mundo, un destino otorgado por los propios dioses. El poeta Virgilio, en su poema épico La Eneida, puso en boca de Júpiter una profecía sobre los romanos, que les había concedido un imperio sin fronteras. La dominación romana se percibía no como tiranía, sino como una fuerza benévola, un establecimiento de justicia y civilización en lugares previamente gobernados por la barbarie y guerras tribales perpetuas. El principal instrumento de esta misión civilizadora era el ejército. Para la época de Augusto, el ejército romano ya no era una milicia de ciudadanos soldados, como había sido durante las primeras etapas de la República. En cambio, se había convertido en una fuerza profesional y permanente, una de las organizaciones militares más eficientes y disciplinadas que el mundo había visto. Su fuerza residía en la legión, una unidad militar formidable. Una legión contaba aproximadamente con 5.000 infantes pesados,
divididos en 10 cohortes. Cada cohorte se subdividía en 6 centurias, cada una compuesta por unos 80 hombres. La centuria era comandada por un centurión, un profesional experimentado y curtido en batallas que representaba la columna vertebral del ejército, habiendo ascendido desde las filas gracias a la experiencia y la disciplina. Un legionario servía de 20 a 25 años. Con el tiempo, se transformaba de simple soldado en un especialista versátil, ingeniero, constructor, topógrafo. Las legiones construían caminos, puentes y fortalezas, contribuyendo significativamente a la infraestructura del imperio. La disciplina romana era legendaria. La insubordinación se castigaba con la muerte, pero junto a reglas estrictas existía un sistema de recompensas y honores. Los soldados recibían no solo salarios elevados, sino también la promesa de una jubilación honorable, con la concesión de tierras por sus servicios. Las armas y tácticas de las legiones romanas habían sido perfeccionadas al máximo. Cada legionario estaba equipado con una lorica segmentata, una armadura de placas segmentadas, complementada por un escudo rectangular grande con un borde curvado, conocido como scutum, y un casco distintivo, la galea. Sus principales armas ofensivas eran el gladius, una espada corta y punzante, ideal para combate cercano en formaciones compactas, y 2 lanzas pesadas llamadas pilum. El pilum era un arma notable, una lanza larga y delgada de hierro con una punta afilada diseñada para penetrar escudos. Al impactar, se doblaba, inutilizando el escudo del enemigo y evitando que pudiera devolverlo. La famosa formación de la legión, la testudo o tortuga, donde los soldados entrelazaban sus escudos por todos lados y por encima, creaba una barrera blindada casi inexpugnable. Esta formación podía avanzar bajo una lluvia de flechas y piedras, transformando la legión en una fortaleza móvil. Más allá del formidable reino de la infantería pesada, el ejército romano también incluía tropas auxiliares, unidades de apoyo procedentes de las poblaciones no ciudadanas de las provincias. Estos auxiliares estaban compuestos por jinetes, arqueros, honderos y varios otros combatientes especializados, de naturaleza que a menudo los romanos nativos no poseían en cantidades o habilidades suficientes. Una contingente tan diversa y bien organizada contribuía significativamente al aparentemente invencible poder militar de Roma. Con esta fuerza formidable bajo su mando, Roma parecía imparable. Venció a los poderosos reinos helenísticos que prosperaban en Oriente, subyugó a las feroces tribus celtas de la Galia y derrotó a la caballería numidia en las arenas africanas. Durante siglos, la cohesión disciplinada y la destreza estratégica de las legiones romanas infundieron la creencia de que ninguna potencia externa podía resistir su avance implacable. Tras la conquista de Galia por Julio César y la pacificación posterior de las tribus alpinas durante el reinado de Augusto, el siguiente paso lógico para el imperio en expansión fue avanzar hacia las tierras más allá del Rin. Para los romanos, estos territorios, vastos y habitados por numerosas tribus, a menudo desorganizadas, eran ricos en recursos y de valor estratégico. El emperador Augusto estableció un ambicioso objetivo: desplazar la frontera del imperio hacia el este, del Rin al río Elba, conocido en latín como Albis. Este plan consistía en crear una nueva y extensa provincia llamada Germania Magna. Tal movimiento serviría para acortar la frontera, hacerla más defendible y asegurar las provincias occidentales, especialmente la Galia, frente a amenazas potenciales provenientes del este. Conseguir esta visión de expansión territorial fue confiado a los comandantes militares más célebres de Roma en aquella época, generalmente destacados como Tiberio,
que sería futuro emperador, y Druso, hijastro de Augusto y general de confianza. Durante casi 2 décadas, a partir del año -12 a.C., estos comandantes dirigieron numerosas campañas arduas y sangrientas en el corazón de Germania. Sus esfuerzos incluyeron establecer puestos fortificados, luchar en batallas decisivas y formar alianzas con algunas tribus en contra de otras. Para el año 0, la situación parecía estar casi concluida. La mayoría de los territorios entre el Rin y el Elba habían pasado a control romano, y la conquista de Germania parecía al alcance. El mayor obstáculo final era la resistencia de un poderoso caudillo germánico llamado Maroboduus y su confederación en las tierras ahora conocidas como la República Checa. En respuesta, Tiberio reunió un ejército de no menos de 12 legiones, una fuerza sin precedentes que los romanos habían reunido jamás para una sola operación militar. Sin embargo, en ese momento crítico, estalló una insurrección a gran escala en las regiones de Panonia y Dalmacia, en la península balcánica. La rebelión exigió atención inmediata, lo que obligó a Tiberio a desviar sus legiones hacia el sur para sofocar la insurrección, retrasando cualquier intento adicional de someter Germania. En consecuencia, por el momento, se pospuso la pacificación de Germania. Mientras tanto, se nombró a un nuevo gobernador, conocido en la historia romana por las campañas desastrosas que seguirían para supervisar la región que había sido considerada casi conquistada. En estos tiempos tumultuosos, mientras el Imperio Romano, brillando con el esplendor de la civilización, construía acueductos y codificaba leyes al otro lado del Rin, las tierras más allá del dominio romano revelaban un mundo completamente diferente. Esa era Germania, una tierra envuelta en una atmósfera de niebla y leyenda, con sus vastos y antiguos bosques que se extendían sin fin, entrelazados con pantanos y ríos de corriente rápida. Para un romano, acostumbrado al sol del Mediterráneo, a la geometría ordenada de la vida urbana y a las vistas familiares del imperio, esta naturaleza salvaje parecía completamente ajena, oscura, ominosa y hostil. Casi un siglo después, el historiador romano Publio Cornelio Tácito describiría estas tierras del norte en su famoso tratado sobre los orígenes y la geografía de los germanos. Su vívido relato dibujaba un panorama desolador. El país estaba cubierto o por densos bosques impenetrables, o sumergido bajo pantanos traicioneros. Tácito observó que el paisaje era más húmedo en el lado que miraba hacia la Galia y más ventoso al este, desde Norico y Panonia. Sin embargo, tras esa fachada aparentemente hostil, se encontraba una sociedad marcadamente distinta a Roma, compleja y autónoma, con valores y modos de vida que contrastaban fuertemente con los ideales romanos. A pesar de su exterior misterioso y aparentemente salvaje, los pueblos germánicos cultivaban su propia cultura única, floreciendo en una tierra que, para los extranjeros, a menudo era mal interpretada y temida. Históricamente, la antigua Germania no fue una nación unificada, sino una tierra habitada por innumerables tribus y clanes, cada uno con su propia identidad y tradiciones distintivas. Estas tribus llegaban a decenas, si no cientos, y aunque en su mayoría hablaban lenguas relacionadas, a menudo se enfrentaban en brutales conflictos o se mantenían en hostilidad mutua. Entre estos pueblos estaban los Cherusci, Hatti, Bructers, Marcios, Narmacans y Frisians, nombres que, para el oído romano, sonaban como murmullos primitivos y ásperos. Sin embargo, detrás de cada uno de estos nombres había un pueblo orgulloso y fuertemente independiente, orgulloso de su herencia y de su deseo de libertad. A diferencia de los centros urbanos organizados con los que estaban familiarizados los romanos, las tribus germánicas no desarrollaron ciudades
como las del mundo romano. En cambio, residían principalmente en pequeños pueblos o granjas aisladas, conformadas por largas casas de madera en las que los humanos y el ganado a menudo compartían el mismo hogar bajo un mismo techo. Su posesión más valiosa no era la tierra en sí, que consideraban propiedad comunal de sus parientes, sino su ganado, que constituía la base de su economía. Su sustento dependía principalmente de la agricultura primitiva, la caza y la cría de animales, reflejando una forma de vida sencilla pero resistente. La estructura política de estas tribus estaba basada en una democracia militar. La máxima autoridad residía en la asamblea tribal conocida como Ting o Ding, donde se reunían todos los hombres libres, capaces de portar armas. Fue en esta asamblea donde se elegían los líderes tribales, a quienes los romanos llamaban reyes o príncipes, y con quienes se tomaban decisiones cruciales sobre guerra y paz. El Ting también servía como tribunal, donde se juzgaba a los criminales. El poder de un líder no era absoluto, dependía en gran medida de su éxito militar y de la generosidad que mostraba hacia sus guerreros. Tales gobernantes no gobernaban por derecho divino, ni su autoridad era estrictamente heredada. Su influencia duraba solo mientras mantuvieran el apoyo de la tribu a través de victorias y recompensas. A nivel social, la unidad básica era la banda de guerreros o drushina, un grupo unido de combatientes comandados por un jefe carismático y valiente. La lealtad entre los miembros de la drushina era inquebrantable, una lealtad que Tácito describió como incomparable, considerando que la deserción o abandonar a un líder caído era algo vergonzoso y humillante de por vida. El jefe luchaba por la victoria y sus guerreros peleaban con ferocidad a su lado, cada uno motivado por la promesa de gloria y honor. Este sistema fomentaba naturalmente conflictos intertribales, incursiones y rencores internos, ya que la guerra no era solo un instrumento político, sino un aspecto intrínseco de su cultura. Para el guerrero germánico, la guerra era la vía principal para alcanzar la fama y acumular riqueza. Un guerrero germánico era una vista formidable en combate, por lo general alto, con cabello rubio o rojo y ojos azules penetrantes. Se criaba desde la infancia con disciplina y entrenamiento para la batalla. Su armamento era relativamente simple en comparación con el arsenal romano. Rara vez llevaban armadura o cascos, optando en su lugar por un escudo grande, de madera pintada y decorada con brillantez. Su arma principal era una lanza corta llamada freamia, que podía usarse tanto para lanzar como en combate cuerpo a cuerpo. Las espadas, consideradas símbolos de nobleza, eran raras y señalaban un alto estatus entre los guerreros. Antes de luchar, invocaban furia e intimidación, gritando feroces gritos de guerra, a menudo presionando sus escudos contra la boca para amplificar el sonido amenazante, haciéndolo más profundo y aterrador. Sus tácticas de guerra se basaban en ataques rápidos y abrumadores, confiando en la fuerza de ese golpe inicial y destructivo. Con frecuencia empleaban formaciones en forma de cuña, conocidas como cabeza de jabalí, diseñadas para romper rápidamente y de manera decisiva las filas enemigas. Los guerreros germánicos eran valientes casi hasta el punto de la temeridad, despreciando la muerte y considerando que morir en combate era el destino más honorable que un guerrero podía alcanzar. Su religión era igualmente marcial en carácter. En lugar de adorar a los dioses en templos construidos, veneraban a sus deidades en bosques sagrados en las profundidades de selvas vírgenes. Entre sus principales dioses se encontraba Wodan, el dios de la guerra, la furia, la sabiduría y el protector de jefes y héroes. Otros incluían a Donar, un dios del trueno y de la guerra, y Litor,
un trueno y protector, y el divino Tiu o Tyr, que simbolizaba el valor marcial y la rectitud. Estas deidades reflejaban sus valores de fuerza, valentía y resistencia, formando una cosmovisión espiritual que exaltaba la guerra y el heroísmo como los mayores ideales. En la sociedad antigua, los sacerdotes tenían una posición de gran importancia e influencia. Eran responsables de llevar a cabo rituales sagrados, que a menudo incluían prácticas de adivinación, como observar el vuelo de las aves o interpretar los relinchos de los reverenciados caballos blancos, considerados mensajes divinos. Estos líderes espirituales también realizaban sacrificios, a veces de carácter humano, especialmente tras victorias militares, cuando ofrecían a esos prisioneros y cautivos como obsequios a la deidad Bodón. Para las tribus germánicas, el bosque era mucho más que una simple fuente de caza o leña. Era su tierra natal, un santuario y un templo sagrado en uno. Conocían todos sus secretos, sus senderos serpenteantes, pantanos misteriosos y claros escondidos, de memoria. Este conocimiento íntimo, unido a su espíritu marcial innato y a su feroz independencia, los convertía en adversarios formidables y peligrosos en su tierra natal. Durante siglos, el Imperio Romano, embriagado por su vasto poder y arrogancia, subestimó la verdadera fuerza de las tribus germánicas. Solo las percibían como bárbaros primitivos y sin civilizar, una multitud desordenada que debía ser sometida o exterminada. Los romanos intentaron imponer sus estructuras de gobierno, recaudando impuestos, aplicando leyes romanas a través de tribunales, construyendo caminos y fortificando puestos militares en los territorios. Sin embargo, al hacerlo, fracasaron fundamentalmente en comprender una verdad esencial. Para los guerreros germánicos, la libertad era el valor más alto y sagrado. Podían aceptar la autoridad de un jefe más fuerte que ellos, pero nunca se someterían a un imperio lejano que exigía tributo y obediencia a leyes ajenas. La civilización romana, caracterizada por la burocracia, la recaudación de impuestos y el urbanismo, hallaba poca resonancia entre las tribus. Era ajena, incluso hostil. Poco a poco, a medida que la carga del dominio romano se volvía insoportable y los insultos se acumulaban en un creciente sentimiento de indignación, este mundo salvaje, ligado a los bosques de los germanos, estaba al borde de una rebelión explosiva. Solo hacía falta un líder capaz de unir las tribus fragmentadas y canalizar su furia colectiva contra el opresor común. Así surgió un líder en su momento. Mientras tanto, mientras las tribus germánicas expresaban su frustración bajo el yugo opresor de Roma, y las autoridades romanas celebraban lo que parecía la inminente conquista, un nuevo gobernador llegó al campamento cerca del río Weser. Su nombre era Publius Quintilius Varus. Asignar a este hombre la tarea de gobernar una provincia aún inquieta y volátil fue, en retrospectiva, uno de los errores políticos más desastrosos en la historia romana. Varus era lo opuesto a los generales experimentados y curtidos en batalla como Tiberio o Druso, que previamente habían dirigido campañas en Germania. Él no era un soldado, sino un administrador, un abogado en lugar de un conquistador. Proveniente de una antigua pero empobrecida familia patricia, la carrera de Varus no se había construido sobre logros en el campo de batalla, sino gracias a sus estrechos lazos con el emperador Augusto y su matrimonio con Claudia Pulchra, nieta del propio emperador. Como miembro de la élite de la aristocracia romana, estaba acostumbrado al lujo, al confort y a la obediencia sin cuestionamientos. Antes de su nombramiento en Germania, fue gobernador de África y, más importante todavía, de Siria, una de las provincias más ricas y sofisticadas
del imperio. En Siria, Barrus demostró ser un administrador estricto y eficiente. Cuando murió el rey judío Herodes el Grande, lo que provocó una revuelta en Judea, Barrus la reprimió con la ferocidad típica de Roma, ordenando la crucifixión de 2000 rebeldes capturados. Tales acciones le valieron la reputación de ser un hombre que no toleraba compromisos. Sin embargo, gobernar las antiguas ciudades de Siria, con sus economías florecientes y poblaciones históricamente sumisas, era una cosa. Gestionar la Germania salvaje y boscosa, habitada por tribus orgullosas y ferozmente independientes, era un desafío completamente diferente. La diferencia entre estos dos personajes es profunda y a menudo mal entendida. Varius llegó a Germania no como un líder militar que comandaba tropas contra enemigos, sino como un gobernador provincial en una tierra ya sometida e integrada en el Imperio Romano. El historiador Velius Paterculus, que sirvió bajo Tiberio en Germania y conocía de primera mano la situación regional, dejó un relato profundamente crítico de Varius. Lo describió como un hombre de carácter gentil y temperamento tranquilo, más acostumbrado a una vida pausada en un campamento que a las exigencias del mando militar. Al llegar a Germania, Varius aparentemente creía que las tribus germánicas eran seres primitivos, personas cuya única apariencia de humanidad residía en su idioma y sus extremidades, y que aquellas tribus resistentes a la represión militar podrían ser sometidas mediante medios legales y burocráticos. Pronto, Varius comenzó a implementar activamente las costumbres romanas y las prácticas administrativas en lo profundo de Germania. Al atravesar la tierra con su séquito, como si emprendiera un pacífico viaje por Italia, en lugar de una provincia extranjera, dispensaba golpes judiciales, resolvía disputas entre tribus utilizando el derecho civil romano e imponía impuestos y tributos. Su convicción era que llevaba luz y civilización a los bárbaros, pero para las tribus germánicas sus esfuerzos se sentían más como una indignidad y un insulto. Acostumbrados desde hacía mucho a resolver sus conflictos en el aire libre de la tingua o mediante combates singulares, ahora encontraban que sus disputas eran juzgadas por un extraño a través de intérpretes, muy alejados de sus formas habituales. Las tribus, orgullosas y ferozmente independientes, estaban obligadas a pagar impuestos en moneda. Casi no poseían, y las complejas y a menudo confusas leyes romanas les parecían injustas y opacas. Varius, en su arrogancia y pereza, nunca se esforzó por entender la mentalidad germánica. Despreciaba sus costumbres y confiaba ciegamente en ciertos miembros de la aristocracia germánica que habían cambiado de lealtad a Roma, creyéndolos aliados en el proceso de romanización. Su círculo estaba lleno de aduladores y sapos que le aseguraban que el proceso de dominación cultural romana avanzaba rápidamente y que las tribus aceptaban voluntariamente la autoridad romana. Durante un tiempo, Varius ignoró las crecientes señales de malestar, descartando las advertencias y signos de alarma como simples exageraciones. Prefería aferrarse a sus ilusiones, confiando más en sus percepciones que en la realidad que se desarrollaba a su alrededor. Entre sus asesores más cercanos y amigos de plena confianza, había un joven, carismático y astuto jefe de la tribu Hirusk. Este hombre había recibido ciudadanía romana y el rango ecuestre, hablaba latín con fluidez y conocía todas las fortalezas y debilidades del ejército romano, habiendo servido en sus filas él mismo. Miraba a Varius directamente a los ojos, lo llamaba amigo y a menudo era invitado a cenar con él a diario. Sin embargo, esa misma persona preparaba en silencio un plan siniestro que podría significar
la perdición de Varius y sus legiones, y bajo su fachada afable se escondía un frío cálculo de traición traicionera. Mientras Varius se engañaba a sí mismo creyendo que la romanización de Germania era inminente e irreversible, una peligrosísima conspiración crecía en silencio dentro de su círculo cercano, como una serpiente enroscada en las sombras de su confianza. En el corazón de esta insidiosa trama se encontraba una figura que se convertiría en una de las personalidades más trágicas y paradoxales en la historia de las relaciones germano-romanas. Su nombre probablemente era Hermennic o Hermann en la lengua germánica, pero la historia le recuerda bajo su nombre latinizada, Arminio. Era hijo de un poderoso jefe de la tribu Hirusk, Segimer, cuyo pueblo habitaba a lo largo de las orillas del río Weser, en el mismísimo corazón de los territorios que los romanos buscaban transformar en provincia. Arminio nació aproximadamente en el año 10 o 11 antes de Cristo, en un momento crucial cuando las legiones de Druso y Tiberio lanzaron sus primeras campañas más allá del Rin. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por la presencia constante de la guerra y la expansión romana. Como era habitual en esa época, para asegurar la lealtad de la aristocracia tribal, los romanos solían tomar rehenes, hijos de los jefes, exponiéndolos a las costumbres y educación romana, tejiendo así una compleja red de lealtad y traición, que jugaría un papel fundamental en los acontecimientos futuros. El joven Arminio, junto con su hermano Flavio, fue enviado a Roma, pero este viaje no fue en modo alguno una forma de castigo o exilio. Más bien, fue un privilegio que le ofreció una oportunidad excepcional para su educación y desarrollo personal. Durante sus años en la ciudad imperial, creció rodeado de la grandeza de la civilización romana, sumergiéndose en su cultura, leyes y tradiciones militares. Dominó el latín con notable fluidez, estudió en profundidad el arte de la guerra y aprendió los fundamentos del derecho y la administración romana. A través de esta experiencia, pudo apreciar de primera mano la magnificencia de Roma, el poder formidable que sostenía su imperio, así como la riqueza de sus logros culturales y sus instituciones sociales. Obtener la ciudadanía romana era considerado un honor enorme para un provincial, ya que le confería todos los privilegios y derechos asociados. Además, fue iniciado en el orden ecuestre, la segunda clase social más prestigiosa después de la élite senatorial. Este reconocimiento transformó a Arminio de ser un simple guerrero auxiliar en una verdadera parte del mundo romano. A medida que fue creciendo, fue natural que siguiera el camino establecido por su estatus elevado y sirviera en el ejército romano. Comandó una unidad de caballería auxiliar alemana y combatió codo a codo con legionarios, adquiriendo una valiosa experiencia en combate. En los años aproximadamente entre el sexto y octavo después de Cristo, participó en la supresión de la famosa revuelta iliria en la península balcánica, que estuvo bajo el mando supremo del emperador Tiberio. Esta campaña le brindó una oportunidad única para observar en acción al ejército romano durante uno de sus conflictos más intensos y arduos. Aprendió a reconocer las fortalezas del ejército, su disciplina, su meticulosa organización y sus impresionantes habilidades en ingeniería, pero también se dio cuenta con dolor de sus debilidades, su lentitud en terrenos accidentados, su gran dependencia de los carros de abastecimiento y su vulnerabilidad durante las marchas, especialmente a través de paisajes desconocidos o difíciles. Poco a poco llegó a comprender la mentalidad y la planificación de los comandantes romanos, cómo construían sus estrategias y tácticas, entendiendo la maquinaria de la conquista desde dentro hasta sus componentes más pequeños.
qué pensamientos y sentimientos despertaron en el alma de ese joven permanecen envueltos en un profundo misterio. Fue originalmente un patriota secreto que pacientemente esperaba su momento, fingiendo lealtad a Roma mientras en secreto aguardaba la oportunidad de atacar, o apoyaba sinceramente al Imperio Romano, solo para volverse desilusionado al ver cómo su pueblo era oprimido y saqueado. El historiador romano Valerio Patérculo, que conoció personalmente a Arminio, escribió que era valiente en la batalla, poseía una mente aguda y vivaz que superaba a la de un bárbaro, y que un espíritu ardiente brillaba intensamente en sus ojos y rostro. Lo más probable es que estuviera dividido entre dos mundos. Por un lado, era ciudadano romano y oficial, que había probado las ventajas que podía ofrecer la civilización y el orden, viendo la fuerza del imperio de primera mano. Por otro lado, era hijo de Sigimer, príncipe de los Chirici, y por tanto tenía una profunda conexión ancestral con sus raíces germánicas nativas. Atestiguó cómo su gente perdía su libertad, cómo sus antiguas costumbres eran pisoteadas por gobernadores romanos arrogantes, como el infame Varus, que representaba la arrogancia imperial que oprimía y marginaba a su pueblo. Después de regresar de la campaña en Iliria a Germania, Arminio rápidamente ascendió a comandante de unidades auxiliares alemanas bajo el estandarte del ejército de Varus. Sus talentos y lealtad le ganaron la confianza del legado romano que dirigía la campaña, convirtiéndose en un confidente de confianza y un asesor valioso. Joven, inteligente, carismático y fluido en latín, comprendía bien la mentalidad y el liderazgo romanos, y su presencia era un testimonio vivo del éxito de la política romana de civilizar y romanizar a las tribus locales. Reconociendo su potencial, Varus lo nombró su asesor más cercano, y a menudo cenaban y elaboraban estrategias juntos, con Varus confiando mucho en su perspicacia y juicio. Mientras tanto, en secreto, Arminio tejía una red compleja de alianzas. Mantener encuentros clandestinos con líderes de otras tribus, como los hititas, los bructeros y los marsi, los exhortaba a olvidar las antiguas rivalidades y unirse contra el enemigo común romano. Esta era una tarea sumamente delicada y difícil, que requería una diplomacia excepcional, paciencia y visión de futuro. Buscaba formar una coalición capaz de resistir el poder de Roma, aunque en público mantenía la lealtad a las autoridades romanas. Con cada día que pasaba, sus planes se volvían más complejos, construyendo lentamente hacia una resistencia más grande y abarcadora, una respuesta a la expansión implacable del imperio que, en última instancia, cambiaría el destino de Germania y de las provincias romanas por igual. Los jefes germánicos eran orgullosos e intensamente independientes, no acostumbrados a obedecer o someterse a ningún gobernante. Sin embargo, Armenia logró persuadirlos de lo contrario, empleando toda su elocuencia y autoridad como oficial romano, junto con un conocimiento profundo de los planes romanos. Argumentaba de manera convincente que si no actuaban juntos para atacar ahora, pronto sería demasiado tarde, que Roma los conquistaría uno por uno si dudaban. No todos los líderes germánicos apoyaron su llamado a la unidad, y entre los disidentes estaba su propio suegro, el honorable jefe Segest. Segest apoyaba firmemente una alianza estratégica con Roma. Consideraba que esta era la única vía viable hacia una paz duradera y la prosperidad de sus tribus. Su odio hacia Armenia era intenso, agravado aún más por un daño personal. Armenia había secuestrado a su hija, Tusnelda, y la había casado en contra de su voluntad. En varias ocasiones, Segest intentó advertir a Var del peligro inminente, revelando detalles de la conspiración,
nombrando a los líderes traidores y suplicándole que arrestara a Armenia y a sus cómplices. Pero Bar, cegado por su arrogancia y su amistad con Armenia, desestimó esas advertencias como meras calumnias, una rencilla insignificante entre jefes germánicos que debía ser ignorada. Rechazó las súplicas que podrían haber salvado su vida y a sus legiones de la catástrofe. La trampa estaba preparada y solo quedaba atraer a la bestia a su lazo. Había llegado el otoño en el año del Señor 409. El ejército romano, comandado por Quinto Junio Bruto, había pasado el verano acampado a lo largo del río Visa, en el corazón de Germania, preparando su retirada hacia sus cuarteles de invierno, fortificados a lo largo del Rin. Este movimiento estacional era un evento rutinario que se repetía año tras año. El ejército no era una fuerza de combate ordinaria, era una ciudad móvil, un vasto complejo militar formado por 3 legiones, unas 15.000 hombres en total, acompañadas por tropas auxiliares de aproximadamente 5.000. Junto a los soldados, una considerable cantidad de personal civil acompañaba la expedición: comerciantes, vendedores del mercado, artesanos y las familias tanto de los soldados como de los oficiales, incluyendo esposas e hijos. Todo ello convertía al ejército en una columna dispersa e indomable que se extendía aproximadamente de 15 a 20 kilómetros de longitud. En ese momento, Armenia puso en marcha su plan diabólico. Llegó un mensajero con noticias urgentes. Una tribu lejana supuestamente se había levantado en rebelión. La insurrección era menor y local, ocurriendo lejos de la ruta romana conocida y transitada que llevaba al Rin. Armenia, que se encontraba cerca y lleno de fervor, aprovechó la ocasión para convencer a Bar de que esa rebelión requería una rápida supresión, para evitar que otras similares surgieran en otros lugares. Argumentó con pasión que aplastar esa pequeña revuelta sería una demostración clara del poder romano y que las autoridades también podrían recolectar impuestos adicionales antes de la llegada del invierno. Armenia propuso a Bar que marcharan hacia la rebelión por una ruta corta, pero poco conocida, a través del bosque de Teutoburg, un sendero inexplorado que evitaría las defensas establecidas de Roma. Los auxiliares germánicos leales de Armenia servirían como guías, asegurando el paso seguro del grupo. Esta decisión fue decisiva. En lugar de seguir el camino familiar y relativamente seguro por donde ya estaban establecidas las fortificaciones romanas, Bar decidió desviarse por un sendero inexplorado e incierto. Confederó plena confianza en las garantías de su amigo. La víspera de la partida se celebró un banquete de despedida. Durante esta reunión, por última vez, el suegro de Bar, Segest, intentó también influir en el curso de los acontecimientos. Advirtió que el plan de Armenia era traicionero y pidió precaución, reconociendo el peligro de desviarse del camino conocido. Sin embargo, Bar, cegado por su confianza en Armenia y subestimando los riesgos, desestimó las advertencias como meras conspiraciones, una rencilla personal de Segest en lugar de una preocupación genuina. Cuando los soldados y civiles se preparaban para partir a la mañana siguiente, se sentaron las bases para lo que sería uno de los episodios más desastrosos en la historia romano-germánica. Una trampa cuidadosamente diseñada bajo la apariencia de una rebelión menor, pensada para atrapar a los incautos y desatar el caos en las legiones romanas en lo profundo del bosque germánico. En un giro tenso y dramático de los acontecimientos, acusó públicamente a Arminio de traición y exigió que Bar, actuando como comandante militar, lo arrestara junto a los otros líderes rebeldes, todo mientras estaban todos sentados juntos en una misma mesa. Sin embargo, Bar,
irritado y exasperado por esas acusaciones bárbaras y esos arrebatos caóticos, ignoró por completo sus palabras. Confiaba en Arminio, a quien creía leal, y desestimó las acusaciones de su suegro como infundadas. Cuando amaneció al día siguiente, Arminio y los demás conspiradores, alegando que necesitaban reunir sus tropas para apoyar a los romanos, abandonaron silenciosamente el campamento con la pretensión de reunir refuerzos. En realidad, no se movieron para sumar aliados, sino para tomar posiciones preacordadas para emboscar. Bar quedó solo, abandonado entre los árboles silenciosos. Movido por un impulso temerario, decidió conducir a su ejército directo en la trampa, adentrándose en los bosques cercanos. El bosque no era como los bien cuidado, manejables bosques de Italia que estaban acostumbrados los soldados romanos. En cambio, se encontraron en una naturaleza salvaje, inexplorada, una espesura ancestral y primitiva. Árboles altos y densos impidieron que la luz del sol penetrara con fuerza a través de sus copas, sumiendo todo en sombras. Bajo sus pies, el suelo era lodoso y traicionero, una ciénaga de humedad que hacía inseguro cada paso. Obstáculos como troncos caídos, matorrales enredados y barreras naturales artificiales, como barrancos, dificultaban su avance, extendiendo aún más su columna y haciéndola más vulnerable. Los soldados tenían que atravesar constantemente árboles caídos, construir puentes y balsas improvisadas para arrastrar sus carretas y luchar por mantener el ritmo. De repente, la lluvia intensa y persistente se intensificó, convirtiendo todo el paisaje en un lodazal resbaladizo y pegajoso. La lluvia fría e implacable empapó los escudos de cuero, haciéndolos pesados e ingobernables, y empapó capas y túnicas, causando temblores entre las tropas. Los arcos de lino, que alguna vez fueron útiles, y otros equipos se volvieron inútiles al empaparse, perdiendo su eficacia. La moral cayó en picada, mientras los soldados maldecían su suerte, maldiciendo a Alemania, la invasión y la lluvia que los había llevado a ese desolado lugar. En medio de este caos y agotamiento, estalló un grito atronador y salvaje desde lo profundo del bosque, rompiendo el silencio opresivo. Era Baritus, un rugido feroz, ensordecedor, que parecía provenir de la misma tierra. Desde todas las direcciones, sobre colinas, detrás de árboles, desde las sombras del bosque, una horda de guerreros alemanes emergieron sobre la columna romana exhausta. El ataque no fue un asalto frontal tradicional ejecutado para una confrontación limpia y organizada. Fue, en cambio, un ataque salvaje, de golpe y fuga. Los alemanes lanzaron golpes cortos y relámpago dirigidos a las partes más vulnerables de la formación romana. Luego desaparecieron rápidamente en el denso bosque, que sirvió tanto de hogar como de aliado. Arrojaron jabales, fragmeis, desde puntos elevados, alcanzando a los soldados romanos que, por el caos, no tuvieron oportunidad de formar sus testudos defensivos, una tradicional formación en forma de tortuga. También atacaron la retaguardia, matando a los conductores, capturando suministros y aumentando el caos. Los romanos se encontraron en un difícil, casi desesperado, dilema táctico. Sus principales ventajas, disciplina estricta y formaciones bien organizadas, se volvieron prácticamente inútiles en medio de la carnicería caótica y boscosa. Cada legionario se vio obligado a luchar individualmente, defendiéndose de enemigos que aparecían de la nada, atacando antes de desaparecer nuevamente en el bosque. Al entender la profundidad de la traición, Bar finalmente comprendió que sus fuerzas habían sido abandonadas en esta trampa. En un intento desesperado de organizar alguna resistencia, ordenó prender fuego a los restos de equipaje y suministros.
con la esperanza de acelerar su huida. Luego dirigió a sus tropas hacia un claro, un espacio abierto donde, con suerte, podrían establecer una línea defensiva y reorganizar las legiones. A pesar de las pérdidas extremas, los romanos lograron abrirse paso entre las oleadas implacables de ataques, reuniéndose al anochecer. Demostrando sus renombradas habilidades de ingeniería, construyeron apresuradamente un campamento fortificado adecuado para una estancia nocturna, un refugio frágil en medio del caos. El primer día de combate aún no había terminado, pero la batalla apenas comenzaba. La noche cayó sobre el refugio improvisado, transformando el campamento en una pesadilla viviente. La lluvia implacable persistió sin descanso, empapando todo y a todos. Los soldados heridos gemían de dolor en la oscuridad, sus cuerpos demasiado agotados para moverse. Desde el bosque que los rodeaba, los gritos de guerra alemanes victoriosos resonaron en la penumbra, un escalofriante recordatorio de su salvaje éxito. Aún más aterradores eran los gritos de esos desafortunados cautivos que habían caído en manos enemigas, algunos de los cuales estaban siendo llevados al frente como ofrendas sacrificiales a dioses paganos, su sufrimiento añadiendo una dimensión aterradora a esta ya brutal prueba. Al amanecer del segundo día, se hizo dolorosamente evidente que su situación era verdaderamente desesperada. La idea de seguir avanzando por el sendero boscoso se volvió completamente impensable ante los peligros crecientes. El comandante Barr tomó la decisiva decisión de dirigir a sus heridas fuerzas hacia el oeste, buscando la fortificación romana más cercana, Alesón, una fortaleza que estimaba aún a unos días de marcha. En silencio y con urgencia, abandonaron su campamento provisional, dejando atrás a los heridos para que se defendieran por sí mismos, y prendieron fuego a los carros y suministros restantes para evitar que cayeran en manos enemigas. Para agilizar sus movimientos y aumentar sus posibilidades de supervivencia, los combatientes formaron una estructura más compacta antes de volver a adentrarse en la selva. Sin embargo, Arminio, el comandante romano, había previsto tal maniobra. Su astuto respecto evitó su escape, ya que conocía bien sus intenciones. Los tribus germánicas, cada vez más numerosas, quienes continuaban uniendo sus filas al oír de victorias anteriores, ya no hacían meramente incursiones esporádicas. Ahora acechaban al ejército romano como cazadores, depredadores siguiendo a una presa herida. Ingeniosamente empujaron a las legiones hacia los terrenos pantanosos más intrincados, donde la persecución se volvía peligrosa y las oportunidades de emboscada abundantes. Estos guerreros germánicos, más ligeros y ágiles, navegaban con facilidad por el paisaje conocido y traicionero, deslizándose por el lodazal y los juncos traicioneros. En marcado contraste, los legionarios romanos, fuertemente armados, se encontraban atascados en el pantano, con un avance lento y agotador, sus extremidades hundiéndose en el barro pegajoso. La caballería romana resultó ser casi inútil en esas condiciones traicioneras, incapaz de maniobrar eficazmente ni apoyar a las fuerzas terrestres. A pesar de sufrir bajas severas, pérdidas que parecían casi insuperables, se negaron a detener su avance implacable. Impulsados por su voluntad indomable, los soldados heridos lucharon con ferocidad, defendiendo con una determinación desesperada, casi febril, incluso cuando la esperanza comenzaba a guanear. Al terminar el segundo día, lograron establecer un nuevo campamento. Sin embargo, era aún más patético y frágil que el anterior. Exhaustos y desmoralizados, con sus fuerzas agotándose, afrontaban una misión imposible, con la moral destruida irremediablemente.
fue en medio de esta situación desoladora, en el tercer día, cuando Arminio decidió lanzar lo que creía sería el golpe decisivo. Atraería a los restos del ejército romano hacia un estrecho desfiladero, a un pasillo natural comprimido entre un vasto pantano a un lado y una colina frondosa y boscosa al otro. En esa colina, los romanos enfrentaron una brutal sorpresa. Las excavaciones arqueológicas recientes en las décadas de 20 y 21 en la región de Calcrise, Baja Sajonia, han arrojado una luz notable sobre los acontecimientos que se desarrollaron ese último y fatídico día. Los investigadores descubrieron que las tribus germánicas habían construido una larga empalizada de tierra que se extendía aproximadamente por 600 metros, reforzada con un pértigo de madera. Escondida entre los bosques circundantes, esta empalizada corría paralela a la carretera y estaba perfectamente posicionada para disparos precisos y dirigidos contra la columna romana que marchaba abajo. Esto no fue una simple emboscada, fue una operación de ingeniería meticulosamente planificada, un golpe maestro de astucia militar, donde Arminio empleó principios romanos de fortificación de campo para convertir las trampas en contra de sus arquitectos. Cuando los restos agotados de 3 legiones entraron en esta mortífera trampa, estalló el terror. Desde la empalizada oculta, una salva de jabalinas los llovió. Las tribus germánicas, protegidas tras la obra defensiva de tierra, eran prácticamente invulnerables a los ataques defensivos, un hecho que convirtió a los soldados romanos en un objetivo vulnerable, efectivo y expuesto. Su formación disciplinada se desintegró bajo la lluvia de proyectiles. El caos tomó el control de las filas. El pánico se extendió como un incendio forestal. Los legionarios, arrojando sus escudos y jabalinas inútiles, buscaron desesperadamente asaltar la empalizada, pero sus ataques se ahogaron en sangre y caos. La estructura de mando, autoridad indiscutible, se desplomó por completo, dejando a los soldados sin orientación ni coordinación. Fronterados por la derrota inevitable, Quintilio Vari, el comandante romano, eligió un final trágico. No dispuesto a ser capturado y sometido a la vergüenza o humillación, se arrojó sobre su espada, terminando con su vida. Varios oficiales superiores siguieron su triste ejemplo, colapsando bajo el peso de la desesperación y el honor. Pero para el legionario común, esto fue simplemente el fin de todo, una transición abrupta de batalla a masacre. Sin mando y rodeados por todos lados, su destino quedó sellado. Lo que siguió no fue una lucha convencional, sino una masacre brutal. Las tribus germánicas saltaron sobre la empalizada, matando despiadadamente a los heridos, a los indefensos y a cualquiera que todavía resistiera. La escena que se desarrolló fue de horror y despiadada crueldad, una masacre implacable que marcó la triste culminación de una campaña malograda. Pocos escaparon de los horrores de aquella calamidad, y entre los valientes que se atrevieron a vagar por los densos bosques en busca de seguridad, solo unos pocos lograron llegar a las orillas del Rin. La gran mayoría encontró su fin allí mismo, asesinados en el acto, víctimas del brutal asalto. Los prisioneros capturados enfrentaron un destino igualmente sombrío y aterrador. Los oficiales de alto rango y los centuriones, considerados líderes y símbolos de la fortaleza romana, fueron llevados a groves sagrados, donde fueron sacrificados en rituales oscuros. Los colgaron en los árboles, con los cuellos cortados sobre calderos, para recoger su vital sangre, que luego se usaba en ritos considerados sagrados. Luego, sus cabezas decapitadas fueron exhibidas en lanzas y estacas en los asentamientos rurales de las tribus alemanas,
sirviendo como estremecedores advertencias para todos los que osaran oponerse. Los legionarios comunes, los de menor rango, enfrentaban una muerte inminente o eran brutalmente convertidos en esclavos, obligados a servir a las mismas tribus que habían aniquilado implacablemente a sus compañeros. Sin embargo, para las tribus germánicas, los trofeos de conquista más codiciados no eran simplemente los prisioneros o las armas saqueadas. Sus verdaderos premios eran los estandartes sagrados de las 3 legiones romanas, magníficas águilas, conocidas como aquilas, que encarnaban la propia alma y honor de cada legión. Estas águilas eran veneradas como símbolos divinos del poder militar y prestigio romano. Perder un águila se consideraba la máxima deshonra imaginable, una mancha que empañaba para siempre la reputación de toda una legión. La captura de las 3 a la vez no fue menos que una catástrofe nacional para Roma, un desastre humillante que simbolizaba una derrota completa e inequívoca. En consecuencia, la 17ª, la 18ª y la 19ª legiones, junto con sus números, fueron completamente eliminadas de los registros históricos del ejército romano. Nunca más llevarían esos números identificativos. El bosque de Teftabur, donde ocurrió esta masacre, se convirtió en un lugar maldito a los ojos de Roma, pasando a ser una masa de tumbas colosal y un símbolo inquietante de esa derrota tan devastadora. La noticia de esta catástrofe se difundió lentamente, llegando a Roma con dificultad. Los primeros en llevar los informes fueron los pocos sobrevivientes, los golpeados, desmembrados y enloquecidos, que lograron cruzar el Rin y escapar. Al principio, sus relatos parecían balbuceos de lunáticos, historias imposibles que ponían a prueba la credulidad. Hablaban de 3 legiones, totalmente aniquiladas, junto con sus comandantes, oficiales y suministros. Una catástrofe de magnitud sin precedentes desde la última derrota infligida por los cheruscos. A medida que llegaban más confirmaciones de la tragedia, todo el mundo romano quedó conmocionado por la sorpresa y luego por el pánico frenético. Según el historiador Suetonio, el emperador Augusto, ya con más de 70 años, quedó completamente abatido por la noticia. Él había sido el fundador del imperio, el arquitecto de la paz romana, y ahora, en sus últimos años, sufrió un golpe devastador a su legado. Suetonio registra que Augusto se negó a cortarse el pelo o afeitarse durante varios meses como signo de duelo. A menudo golpeaba su frente contra los dinteles de las puertas, clamando la famosa frase de Quinto Tulio Varón: «Devuélveme mis legiones». Ese desesperado grito del emperador anciano se convirtió en un símbolo perdurable de la trágica pérdida que impactó profundamente a Roma. Augusto no era un hombre dado al sentimentalismo. Su aflicción no era solo por los 20.000 soldados desaparecidos en combate. Comprendía mejor que nadie las consecuencias estratégicas. El mayor temor era una invasión inminente en la Galia. La frontera del Rin, que había sido una barrera formidable, ahora yacía prácticamente desprotegida. Si el bien descansado y victorioso Arminio hubiera logrado unir a las dispares tribus germánicas y guiarlas a través del río, podría haber iniciado una rebelión que se extendiera a los territorios recientemente sometidos de la Galia. Tal levantamiento podría haberse desplomado en el caos, con consecuencias impredecibles y de alcance profundo para la frontera norte del imperio. En respuesta a esta grave amenaza, el emperador Augusto tomó medidas extraordinarias. La ciudad de Roma entró en estado de movilización, con ejércitos siendo convocados y los preparativos militares acelerados a un nivel sin precedentes.
Como la recluta voluntaria resultaba insuficiente, el servicio en las campañas germánicas se había vuelto profundamente impopular. Sobre todo, tras una derrota tan severa, las autoridades recurrieron a la conscripción por la fuerza. A cada 10º hombre que intentaba evadir el servicio se le ejecutaba como advertencia a los demás. Soldados veteranos, curtidos en campañas anteriores, fueron llamados de regreso para reforzar a las legiones restantes. La atmósfera en la capital se volvió tensa, cargada de ansiedad de guerra. El emperador, desconfiado de su guardia personal de guardaespaldas germánicos, tras la pérdida, disolvió su propia escolta, negándose a confiar en ninguno de ellos. La dirección de las fuerzas del Rin fue confiada al general romano más experimentado disponible, Tiberio, hijastro del emperador y un líder militar experimentado. Todo el imperio fue movilizado para una guerra que prometía ser una de sus mayores crisis, con el destino de Roma en juego. A su llegada al Rin, impuso rápidamente orden, ejerciendo autoridad con mano firme para restaurar la disciplina entre las tropas y preparar a las legiones restantes para una posible defensa. Por suerte para Roma, sus mayores temores permanecieron no realizados. Armenia no logró o no consideró necesario lanzar una invasión. La coalición, reunida únicamente con el propósito de expulsar a los romanos, se desintegró rápidamente tras la victoria inicial. Las rivalidades tribales y la envidia por los triunfos de Armenia resurgieron, fracturando la unidad que se había logrado. Las tribus germánicas, aunque guerreros formidables, demostraron ser ineptas para la construcción de naciones. Carecían de la capacidad para forjar un Estado fuerte y unido capaz de desafiar a Roma por su propio suelo. Sus esfuerzos se limitaron a demolir las restantes fortificaciones romanas al este del Rin, mientras que solo la guarnición de la fortaleza de Alesio, comandada por el prefecto prerromano Lucio Sidicio, logró resistir el asedio. Contra todo pronóstico, esta fortaleza resistió, y tras combates feroces, los defensores lograron romper el cerco y retirarse hacia el Rin. La catástrofe en el bosque de Tefte tuvo consecuencias mucho más allá del campo de batalla, afectando también a Roma psicológica y políticamente. Destruyó el mito de legiones invencibles, revelando que ciertos pueblos eran o bien imposibles o sumamente difíciles de asimilar en el dominio romano. La aparentemente inevitable conquista de Germania, que una vez parecía al alcance, se convirtió en una humillante derrota. En sus últimos años, el emperador Augusto, al redactar su testamento político, conocido como las Haciendas del Divino Augusto, aconsejaba a los futuros gobernantes que evitaran una expansión territorial adicional, insistiendo en que el imperio ya había alcanzado sus límites naturales. El Rin, que en su momento se pensaba como la frontera interna del imperio, se convirtió en una frontera permanente, fortificada y sangrante, que marcaba el límite del alcance romano. La batalla en las profundidades del bosque de Teutoburgo no solo supuso la pérdida de 3 legiones, destrozó el sueño de una Germania unificada y poderosa. Roma se vio obligada a cambiar de campañas ofensivas a una postura defensiva. Un imperio que creía que podía expandirse sin fin, de repente topó con un muro invisible, no de ladrillos ni piedra, sino de la ira y la resistencia de las tribus forestales, y se vio obligado a retirarse. Roma, con su reclamo de siglos de dominio sin límites, no pudo ignorar la dura realidad de esa barrera. Su derrota fue una herida demasiado dolorosa para ignorar, un insulto imposible de aceptar, especialmente sabiendo que la pérdida de 3 estandartes imperiales manchaba su honor romano, algo que no podía tolerarse. En respuesta, el deseo de venganza se encendió en todo el imperio,
convirtiéndose en un asunto de orgullo nacional. La búsqueda de reparación por esta vergüenza fue asumida por un joven líder militar excepcionalmente talentoso y enormemente popular, Germanius, un nombre que llevaba peso y significado. Su nombre no fue casualidad, era hijo del mismo caudillo que primero inició la conquista romana de Germania, ganando el título honorífico de Germanicus por sus primeros éxitos. Ahora, su destino era completar la misión de su padre y vengar los estandartes caídos, especialmente aquellos perdidos en la trágica derrota en el bosque de Teutoburgo. En el año 4 de la Era Común, falleció el envejecido emperador Augusto. El poder pasó entonces a Tiberio, quien heredó la toga imperial. Ese mismo año, Germanicus, al mando de 8 legiones a lo largo del Rin, comenzó sus campañas punitivas. A diferencia de las expediciones de conquista típicas, estas se caracterizaban por su actitud vengativa. No solo buscaban conquistar, sino castigar y humillar. Germanicus quiso demostrar a las tribus germánicas que Roma tenía la capacidad y la voluntad de atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, desatando toda la furia del imperio sobre ellas. Su primer objetivo fue la tribu de los marcomanos. Bajo la cobertura de la noche, sus legiones lanzaron una marcha rápida y meticulosamente planificada, rodeando una aldea donde los marcomanos celebraban uno de sus festivales tradicionales. El resultado fue una slaughter brutal. Las fuerzas romanas no mostraron misericordia con mujeres, niños ni ancianos, cualquiera que se encontrara en su camino. Tácito, en su relato sobrio, describe cómo en un radio de 50 millas alrededor del escenario del ataque, la tierra fue arrasada por fuego y espada, dejando destrucción a su paso. Esta campaña, como parte de la dura e implacable respuesta militar de Alemania, destacó que la venganza militar romana era tan minuciosa como despiadada, con el objetivo de enviar un mensaje claro de que el alcance de Roma llegaba a las profundidades de sus territorios y que la desobediencia sería enfrentada con una fuerza devastadora. El acto de intimidación que sufrió Alemania causó ondas de choque en toda la nación. Esta brutal demostración de fuerza reavivó la determinación de las tribus de unirse una vez más en torno a Armenia, un centro simbólico vital de su resistencia. Al año siguiente, que marcaba el 15º desde ese evento crucial, las tribus germánicas lanzaron una campaña militar aún mayor y más ambiciosa. Uno de sus principales objetivos era localizar el sitio exacto donde las legiones de Varo habían encontrado su perdición y honrar a los caídos, reuniendo sus restos en una tierra sagrada. En consecuencia, las legiones romanas avanzaron en la densamente tupida y ominosa selva de Teutoburg, una zona famosa por su terreno traicionero y sus oscuras leyendas. La vista que se encontraron fue casi inimaginable, incluso para veteranos curtidos en guerras, acostumbrados a los horrores del combate. Tácito, basándose en relatos de testigos oculares, nos dejó una descripción estremecedora de la escena. En un campo despejado, restos óseos blancos y desnudos yacían dispersos, algunos apilados en montones, mientras otros simplemente abandonados en el suelo. Cerca, restos de armas y esqueletos de caballos estaban esparcidos por el paisaje, y en los troncos de varios árboles, calaveras humanas estaban fijadas como trofeos macabros. En las arboledas cercanas, altares bárbaros permanecían en silencio como testimonio de sus ritos paganos, un lugar donde las tribus habían sacrificado a 3 oficiales romanos, un tribunus y un centurión, cuyos destinos e identidades permanecían en su mayoría desconocidos para los soldados afligidos. Estos hombres, llenos de dolor y rabia,
asumieron la solemnidad de la tarea: cavar tumbas para enterrar los restos de sus compañeros, aunque no siempre sabían exactamente de quién eran los restos que depositaban en cada sepulcro. Cada cadáver parecía representar a un amigo, a un pariente. Cada tumba silenciosa alimentaba una feroz sed de venganza en los corazones de los legionarios. Este ritual oscuro y sombrío profundizó su determinación, transformando el duelo en un ardiente deseo de venganza. En ese mismo año, Germania logró una victoria personal cuando capturó a Tuselda, la esposa embarazada de Arminio, a quien consideraban un héroe y líder. Su padre, Segesto, traicionó a su hija entregándola a los germanos, un acto que trajo una profunda tragedia a la vida de Arminio. Según Tácito, la pérdida llevó a Arminio a una furiosa tristeza. Se convirtió en un hombre poseído, deambulando por Alemania con fervientes y desesperados llamados a una guerra santa contra los romanos. La injusticia de ese acto, el secuestro de su esposa y del niño no nacido, encendieron una rabia tan intensa que parecía consumirme por completo. Tuselda finalmente fue llevada a Roma, donde fue paseada en una triunfal procesión en honor al líder militar de Germania, su situación convirtiéndose en un símbolo contundente de las brutales realidades de la conquista. Mientras estuvo en cautiverio, dio a luz a un hijo llamado Tumelicus. El niño creció en la oscuridad, quizás siguiendo el camino de un gladiador, y finalmente encontró su destino luchando en la arena, sucumbiendo al espectáculo violento del entretenimiento romano. Las circunstancias que rodearon a la familia de Arminius permanecieron profundamente trágicas durante estos tiempos turbulentos. El clímax de las campañas militares de Germania ocurrió en lo que fue el año 16, un período marcado por dos batallas decisivas. La primera se libró en las vastas llanuras cercanas a Idisbisum, a lo largo de las costas del río Weser. Arminius, habiendo reunido un ejército formidable, tomó la crucial decisión de enfrentarse a los romanos en combate abierto, una elección que resultó desastrosa. En el terreno amplio y expuesto, las legiones romanas, disciplinadas, demostraron ser irresistibles, aplastando a las fuerzas germanas con eficiencia despiadada. El feroz y sangriento enfrentamiento terminó en una humillante derrota para Germania. Las tribus germanas sufrieron una derrota significativa y vergonzosa. Sus líneas se rompieron y su ánimo quedó destrozado. El propio Arminius resultó herido, pero logró escapar, disfrazando astutamente su rostro con sangre para no ser reconocido en medio del caos. Poco después, hubo otro enfrentamiento devastador en un lugar llamado el Muro de Anrewal, una fortificación de tierra donde Germania sufrió otra derrota severa. A pesar de estos retrocesos, el comandante militar de Berlín, Germánico, logró asegurar una victoria convincente. Sus fuerzas recuperaron con éxito 2 de los 3 águilas de oro, estandartes militares, que se habían perdido en batallas anteriores, y la tercera águila sería recuperada más tarde, en el año 41. Parecía que la justicia se había hecho, que los alemanes habían vengado la masacre de Varus y que el camino para conquistar Germania volvía a estar abierto. Impulsado por este impulso victorioso, Germánico planeó con entusiasmo futuras campañas, con la intención de acabar definitivamente con Arminius y sus tribus en el año siguiente. Sin embargo, estas ambiciones fueron interrumpidas de repente por una orden inesperada de Roma. El emperador Tiberio, un comandante militar experimentado, familiarizado con el peligroso paisaje de Alemania, llamó a Germánico de vuelta a la capital imperial. Oficialmente, la razón era celebrar su merecido triunfo, un reconocimiento formal del éxito militar. Sin embargo,
tras esta fachada se escondían motivos políticos más profundos. Tiberio, quizás envidioso de la creciente popularidad de su sobrino, o quizás reconociendo los enormes recursos y vidas que se necesitarían para someter completamente a Alemania, tomó una decisión fría y práctica. Entendió que la conquista total de esta vasta frontera boscosa exigiría sacrificios abrumadores, tanto en términos de mano de obra como de riqueza, con poco o ningún beneficio económico duradero de una tierra tan remota y empobrecida. Las victorias de Germanicus, aunque brillantes en su ejecución, no habían proporcionado una solución decisiva al problema central, la formidable dificultad de someter Germania de una vez por todas. La guerra de guerrillas que se desataba en los interminables y densos bosques podía haber continuado para siempre, aparentemente interminable e imparable. Sin embargo, Tiberio creía que tal lucha prolongada ya no merecía el esfuerzo y decidió poner fin a ella. Optó, en cambio, por volver a las políticas de Augusto, estableciendo el Rin como una frontera natural, clara, y dejando a las tribus germánicas a su suerte, permitiéndoles continuar con sus conflictos internos sin interferencias externas. El victorioso Germanicus regresó triunfante a Roma, donde fue celebrado por sus logros, solo para ser posteriormente enviado al Oriente. Allí, en las circunstancias misteriosas que rodearon su muerte, posiblemente por envenenamiento, su destino permaneció envuelto en sospechas. En cuanto a Armenia, su historia también estuvo llena de tragedia. Tras la retirada de las fuerzas romanas, el gobernante local trató de unificar las diferentes tribus germánicas bajo su autoridad y coronarse a sí mismo su rey. Sin embargo, los pueblos germánicos, de fuerte carácter independiente, tolerantes con su liderazgo en tiempos de amenaza externa, pero reacios a cualquier forma de sometimiento en paz, se negaron a aceptar su dominio. Esta resistencia lo enfrentó con el gobernante marcománico, Marobod, y finalmente condujo a su caída. Sus propios compatriotas, llenos de sospechas y resentimientos, conspiraron contra él, acusándolo de aspirar a la tiranía. En el año de nuestro Señor 21, cuando tenía solo 37 años, el libertador de Germania fue traicionado y asesinado por sus propios familiares. El historiador romano Tácito, aunque enemigo de las tribus germánicas, escribió una inscripción que transmitía profundo respeto y admiración por él. Lo describió como indudablemente el libertador de Germania, alguien que osó desafiar el poder de Roma, no en sus primeros tiempos, como muchos otros gobernantes, sino durante su periodo de mayor esplendor. Tácito reconoció que, aunque no siempre logró la victoria en combate, el líder germánico permaneció invicto en guerra, una figura que continúa siendo celebrada en canciones bárbaras y tradiciones orales. La confrontación en el bosque de Teutoburgo no fue la más grande ni la más sangrienta de la historia de Roma, pero probablemente fue la más decisiva en su impacto a largo plazo. No se trató de una simple derrota militar, fue un punto de inflexión fundamental en la civilización, un evento que marcaría el paisaje étnico, cultural y político de Europa durante siglos. La consecuencia definitiva de la batalla fue el establecimiento del límite norte del Imperio Romano a lo largo de los ríos Rin y Danubio. La decisión, tomada por el emperador Augusto en un estado de shock y confirmada por el pragmático Tiberio, resultó ser final. Durante los próximos 4 siglos, Roma invirtió enormes recursos en construir y mantener esta frontera, conocida como el Limes. Cientos de fortalezas y torres de vigilancia surgieron a lo largo de las fronteras y se desarrolló sistemáticamente una red de caminos militares. El río Rin, que en un principio era solo una vía fluvial natural,
se convirtió en una formidable barrera que separaba dos mundos. En su orilla occidental yacía la civilización romanizada, que evolucionaría en lenguas romances como el francés, el español y el italiano, mientras que detrás de ella se extendían las tierras de las tribus germánicas libres, quienes continuaban hablando sus propios dialectos. Esta frontera, trazada con la sangre de los legionarios en las batallas de Varo, en gran medida predestinó los límites futuros de Francia y Alemania. La derrota en el bosque de Teutoburgo, por lo tanto, alteró fundamentalmente la estrategia romana. El imperio pasó de una era de expansión ilimitada a una de defensa y consolidación de los territorios ya sometidos. El sueño de un imperio sin fronteras murió en los pantanos oscuros de Germania. Roma reconoció que había límites a su poder, que ciertos pueblos no podían ser completamente sometidos o asimilados por la fuerza. Esta percepción tuvo un profundo efecto en la mentalidad romana, fomentando una nueva conciencia de los límites de la influencia imperial. Para las tribus germánicas, la victoria sobre Armenia tuvo un significado inmenso. Les permitió preservar su independencia, defender su cultura, idioma y estructuras sociales tradicionales. Por lo tanto, el resultado de esta lucha no fue solo una victoria militar, sino un paso vital para mantener su identidad y autonomía colectivas frente al creciente imperio romano. Aunque estas tribus y pueblos nunca lograron unirse en una nación-estado cohesiva, continuaron su desarrollo de manera independiente fuera del control directo de la autoridad romana. A lo largo de los siglos, grupos como los francos, godos, vándalos y sajones, para el siglo IV, se habían fortalecido y aprendido mucho de su poderoso vecino, el Imperio Romano. Fueron estas mismas tribus, habiendo ganado fuerza y perspectiva, las que, 4 siglos después, cruzaron el poderoso río Rin. Sobre las ruinas dejadas por el Imperio Romano de Occidente, establecieron sus propios reinos, nuevos reinos bárbaros, que eventualmente servirían como cimientos para la Europa medieval y, en última instancia, para la Europa moderna tal como la conocemos hoy en día. Entre estas tribus, la figura de Arminio se alzó como un símbolo potente, cuyas implicaciones evolucionaron notablemente a lo largo de los siglos. Olvidado y pasado por alto durante largos periodos, fue redescubierto durante la época de la Reforma. El reformador Martín Lutero vio en Arminio al primer héroe germánico, un símbolo de resistencia contra la dominación extranjera, específicamente la autoridad papal de Roma. Durante el siglo X, un período marcado por la unificación de Alemania, Arminio, también llamado Hermann, se convirtió en el héroe más destacado del país, quien moralmente heredó el papel de padre fundador del pueblo alemán. Su legado fue tan influyente que, en 1875, se erigió un enorme monumento de 53 metros de altura en el bosque de Tettenborn, conocido como el Monumento a la Germania. Esta imponente estructura representa a Arminio en una postura bélica, sosteniendo una espada en alto y dirigida hacia el oeste, apuntando simbólicamente hacia Francia, que en ese momento era vista como la principal adversaria de Alemania. El antiguo caudillo de Hesse fue así invocado póstumamente al servicio del nacionalismo moderno. Hoy, al analizar este encuentro histórico desde la perspectiva de 2000 años de historia, resuena mucho más allá de un simple enfrentamiento entre ejércitos. Encarna la colisión de dos mundos, dos civilizaciones, dos visiones de orden, soberanía y libertad. Por un lado estaba el imperio universalista, urbano y jurídico de Roma, basado en la ley, el gobierno y el control territorial. Por otro lado, se encontraba un mundo tribal, forestal, ferozmente independiente,
de los pueblos germánicos, autónomo, arraigado en la naturaleza e impulsado por un profundo deseo de libertad. En las sombras profundas del bosque de Tettenborn, la historia tomó su decisión decisiva. Europa no sería una entidad homogénea y uniforme. En cambio, sería una tierra marcada por la diversidad y la división. El precio de esta decisión crucial fue alto y trágico. Alrededor de 20.000 vidas se perdieron en el proceso, una inmensa pérdida. El conflicto también llevó a la pérdida de 2 de las veneradas águilas de Roma, símbolos del poder imperial, y dejó atrás el incesante grito de un emperador envejecido que resonó a través de los siglos como un recuerdo inquietante de los costos de la división y la rebelión. Gracias por dedicar este tiempo a explorar una de las batallas más significativas y dramáticas de la historia humana. Si tu interés por las profundidades del pasado ha sido despertado, te invitamos a seguir explorando estas historias, adentrándote en eventos y puntos de inflexión que moldearon nuestro mundo. Tu atención y participación son los mejores premios para esta exploración detallada de los momentos profundos de la historia.